Hola amigos. Bueno, estamos aquí en Cuba y la verdad es que como siempre he estado preocupado por el tema de cómo educar con tecnologías, cómo formar docentes en el uso de tecnología, me encontré aquí con unos amigos que habían editado un libro que se llama La Escuela Infinita y el subtítulo es Aprender y enseñar en entornos ubicuos. Los autores son Giovanni Ortega, que me está acompañando aquí, Celio Acosta y Fernando Ortega, que es el director de Tecnología Educativa del Ministerio de Educación de Cuba. Cuando leo el resumen y veo algunos puntos del contenido, se me ocurrió hacerle alguna pregunta, en particular a el autor del libro. La escuela y el mito de un Dios con prótesis. ¿Qué significa eso, de verdad? Bueno, muchísimas gracias, Américo, por la gentileza de esta entrevista y darnos la posibilidad, además de llegar al público internacional y específicamente de Argentina y la Universidad de San Juan. Bueno, el libro La Escuela Infinita, Aprender y Enseñar en Entornos Ubicos es un libro que durante varios años hemos estado desarrollando la investigación, los tres autores que antes mencionabas, dos que vivimos en Cuba, un tercero que es hondureño, el caso de Celio, y en este caso hemos estado desarrollando esta investigación durante largo tiempo hasta que da pues esta versión que aquí sale editada por Pueblo y Educación. Entonces, con respecto a la pregunta que nos hacías, ciertamente este es un libro que apuesta por un libro abordar el fenómeno de la educación en un momento de tránsito hacia lo que le llamamos los entornos ubicuos, de lo cual rápidamente te comento, pero hemos querido escribirlo también dando paso a los elementos metafóricos, dando pasos a los elementos que mezclan y que hacen la tecnología no como algo frío, sino como un sentido más humano. Veámoslo de esta manera muy sencilla. Vivimos un momento excepcional, único en la historia de la humanidad, en el que los seres humanos estamos produciendo una grandísima migración de los entornos físicos en los que siempre vivimos a nuevos entornos virtuales. En ese paso, como obviamente no nos podemos desligar de nuestra naturaleza física, de los espacios físicos en los que también vivimos, empezamos a vivir en lo que llamamos los entornos ubicuos, donde hay un momento donde se entrecruza lo físico y lo virtual. Pensemos sencillamente en un ejemplo como este. Ahora mismo estamos aquí en un entorno físico conversando, pero estamos hablándole a un público que está viéndonos desde un entorno virtual. Y ahí entonces surge el tema del ubico. Ahí hay un primer elemento importante para comprender el libro. Por lo tanto, es un libro que trata de dar respuesta desde la educación a este fenómeno social que hoy está ocurriendo en el mundo. En ese sentido, un elemento importante es cómo los seres humanos tenemos que apropiarnos de la tecnología y desarrollamos la tecnología para transformar el mundo y transformar la educación. Sigmund Freud decía que el hombre, cuando se apropiaba de los elementos tecnológicos, se convertía en un ser magnífico, en una especie de Dios con prótesis. Y de ahí viene la idea, del Dios con prótesis. Pero este Dios con prótesis, que no es más que el hombre apropiado de las tecnologías, que en este caso son las tecnologías digitales que nos permiten el tránsito a ese nuevo estatus de la virtualidad, también es importante entender que no es eso lo más importante, que lo más importante no es nunca la tecnología. Y ahí tenemos entonces otro mito importantísimo que abordamos en el libro, un mito conocido, que es el mito de Dédalo e Ícaro. La idea de que todos recuerdan, es muy conocido el mito, pero que muchísimas veces se confunde y se cree que las tecnologías son perjudiciales. Y es todo lo contrario lo que el mito nos cuenta. Entonces, hay dos enseñanzas de inicio con respecto a tu pregunta. Primero, los seres humanos estamos haciendo un tránsito a vivir en entornos virtuales. Ahí hay un paso importante y para hacerlo tenemos que cada vez más apropiarnos de tecnología. Pero lo importante, lo más importante, no es esa tecnología de la que nos apropiamos, sino el uso que de las tecnologías hacemos. Y ahí hay un elemento pues
bien importante desde donde el libro quiere partir para ubicar a los lectores y centrarse en algunos de los principales desafíos que tiene la educación en este contexto y en estos entornos. Claro, justamente lo que sí noto es que muchos de los que estamos metidos en este tema, se nos ocurre que hay que hacer algo más que usar un televisor o usar una computadora o usar un celular, sino que hay que cambiar también el método de enseñanza, la forma de enseñar. Y aquí vos pones el laberinto de las tendencias, que seguramente habla sobre metodologías, nuevas metodologías de enseñar para este nuevo personaje, que es el nuevo alumno del siglo XXI. Mira, Américo, yo recuerdo siendo muy niño haber visto la Guerra de las Galaxias, haber ido al cine a ver la Guerra de las Galaxias. Y allí en la Guerra de las Galaxias hay un aprendizaje enorme para todo esto, de lo que hoy estamos conversando y de lo que el libro invita a conversar. Yo recuerdo que aquel personaje interesantísimo que marca un cambio al héroe moderno, que es Luke Skywalker. Y Luke Skywalker está en posesión de las más avanzadas tecnologías de su tiempo. Si ustedes recuerdan la Guerra de las Galaxias, hoy nos parecen a lo mejor antigüedades, pero en aquel momento haber visto hologramas, Claro, veíamos manos biónicas, recuerdan aquel momento en que pierde la mano y tiene la mano biónica, pero siempre Luke Skywalker va más allá de la tecnología, hacer una transformación espiritual, hacer una transformación del rescate del ser humano, de la humanización de la tecnología. Y entonces la verdadera fuerza nace de ahí. Ahí hay un primer elemento importante y el libro trata de jugar en todos los momentos con elementos del cine, de la literatura, de la poesía, porque si algo a veces ocurre es que vemos los libros de educación o los libros que abordan la tecnología educativa como un libro que debe ser aburrido y es todo lo contrario. Tú mismo que tienes toda la teoría sobre la conectitud, pues el libro aborda y trata de abordar estos elementos desde el punto de vista cultural. Ahora bien, con respecto a lo que nos hablabas del laberinto, la mayor parte de los docentes somos personas que estamos demasiado ocupados en dar una gran cantidad de horas de clase. Estamos demasiado ocupados con nuestros problemas cotidianos. Y aún con esas grandes ocupaciones que tenemos, que nos cuesta trabajo dedicar tiempo para poder indagar y profundizar en los elementos teóricos y las novedades de la pedagogía, vienen los teóricos y cada día nos bombardean más con lo que le llaman las tecnologías emergentes, las tendencias emergentes de la pedagogía, las nuevas concepciones de la pedagogía, etcétera, etcétera. Echémosle un vistazo a cualquiera de los informes o de los reportes mundiales que se hacen cada año sobre tendencias pedagógicas y veremos que el número cada vez crece más. Pero no solo crece, sino que se presentan en una confusión, en un laberinto que nos haría falta que nos vengan a rescatar, igual que fueron a rescatar a Ícaro y que podamos salir. Y el libro un poco en este caso intenta hacer algo parecido a aquellas salas que hace Dédalo para sacar a su hijo del laberinto y propone una taxonomía en la que tratamos de darle orden a ese laberinto de tendencias. ¿Y en qué consiste? Tratamos de identificar las tendencias agrupadas en los aspectos esenciales que necesita un maestro para preparar su actividad docente. En primer lugar, veamos los enfoques pedagógicos. Si usted no tiene un enfoque, si usted no tiene claridad de hacia dónde va y de qué manera usted está concibiendo la educación, a partir de qué metáforas, a partir de qué simbología, a partir de qué narrativa usted entiende el proceso educativo, pues ya la cosa no va bien, porque empieza entonces a mezclar sin un verdadero sentido. Y lo primero que tratamos de hacer en esta taxonomía es clasificar los enfoques pedagógicos. Lo segundo que tratamos de englobar aquí entonces son los modelos tecnopedagógicos.
lo que también algunos autores, por una traducción muy literal del idioma inglés, le llaman los diseños, los modelos de diseño instruccional, pero Claro. que nos parece una mucha mejor traducción al español hablar de modelos tecnopedagógicos, porque en realidad esto del diseño instruccional, pues ahí no queda con la total exactitud, al menos de los enfoques y las concepciones que manejamos. Lo tercero que tratamos entonces ahí de ver es que hay modelos y metodologías que usted usa en el aula. Entonces tratamos de darle un orden. Y lo cuarto es propiamente las tecnologías. Una vez que explicamos algunas de las principales, pero agrupadas aquí, vemos que no se trata de que usted use unas u otras, sino que cuando usted va a preparar las clases, usted como mínimo siempre va a tener que tener identificado un enfoque pedagógico, un modelo tecnopedagógico, sobre todo si está trabajando clases en entornos híbridos, como es el caso de lo que el libro maneja y como es el caso de lo que hoy prácticamente es imposible desarrollar educación sin esta idea. Y entonces va a tener siempre que tener en cuenta una o más modelos o metodologías didácticas específicamente y alguna tecnología. Entonces, nada, es lo que tratamos ahí es de dar ese enfoque, de articularlo para desarrollar en el libro. Está bien, bien, totalmente de acuerdo. Ahora, para ir ya cerrando y cerrando la idea del contenido del libro, hay un capítulo que es la reinvención postdigital de la escuela, que es el capítulo 5, y ahí me llamó la atención, aprender y enseñar en una escuela infinita. A ver, cuéntame. Bueno, esta es en realidad la tesis del libro, porque cuando tengan la posibilidad de leer el libro que además anunciamos que su versión digital estará ya en acceso abierto y podrán acceder a través de los links que seguramente nuestro amigo Américo deja en el propio canal, pues eh, ya podrán ir leyendo el libro, pero el libro trata de hacer lo siguiente. Tiene un primer capítulo en el que damos una visión holística general de toda la teoría que trabajamos en el libro y después vamos desglosando por varios capítulos para ir explicándolo mejor hasta hacer un cierre acá donde vemos. Vamos a hacer la versión más resumida posible. Hasta ahora, la educación que hemos conocido ha sido una educación y un sistema escolar y una escuela marcada por la finitud, marcada por los límites, marcada por la escasez. Y ahí, en este modelo de escuela, que ya termina de tomar su forma fundamental durante la revolución industrial, pues va a estar marcada por algunos elementos muy esenciales. Bueno, primero un sentido de escasez, escasez de matrícula, escasez de escuela, escasez de maestros, escasez de materiales para trabajar la docencia. Va a estar marcada por estos principios, va a estar marcada por el sentido de que la docencia, el tiempo, la finitud del tiempo y el espacio, solo se dan clases en ese espacio físico que es la escuela, solo aparece el proceso de enseñanza-aprendizaje, solo puede ocurrir ahí y solo ocurre en un determinado tiempo, el año escolar, la hora clase de la asignatura, etcétera, etcétera. Bueno, pues ante esto y tomando en cuenta las experiencias y las evidencias de lo que vemos que hoy está ocurriendo en todo el mundo y las evidencias de avanzadas más disruptivas en la educación en el mundo, hemos construido un modelo y es la tesis fundamental que el libro presenta, que es la de una escuela que empieza a ser infinita. Y esta escuela que empieza a ser infinita se basa en, o podemos caracterizarla a partir de un grupo pequeño de metáforas que nos permiten anunciarla y verla como es. En primer lugar, podríamos ver que esta escuela infinita va a ser una conversación, como fue la escuela tradicionalmente, pero ahora va a ser una conversación transmedial. Esta conversación transmedial es una conversación que ya no va a ocurrir solo entre el docente y sus estudiantes, esa transmisión de uno a muchos, sino que va a ser una educación que va a desarrollarse a través de múltiples canales, de múltiples medios, de múltiples formatos y en múltiples espacios.
Eso va a provocar entonces que la escuela empiece a ser abundante. Donde había escasez, ahora hay abundancia. Porque había una gran escasez mientras no tuvimos imprenta. Después de tener imprenta, la escuela puede desarrollarse con una relativa abundancia de información, pero que sigue siendo escasa. Pero la explosión de la información digital, la entrada de diferentes formas de conocimiento a la escuela, entonces hacen que se convierta en abundante la información que antes parecía escasa. Esto nos lleva a ver que la escuela entonces ya no va a ocurrir limitada, no renuncia a sus espacios físicos, pero va más allá, trasciende los límites de la escuela. Va precisamente a esa infinitud porque la escuela va a ocurrir de forma prácticamente permanente a lo largo de toda la vida y en cada momento y en diferentes espacios. Va a haber entonces abundancia porque ya no hay un límite de matrícula. Claro, Nuestros espacios virtuales hoy lo claro. permiten y así sucesivamente. Esto tendría que ver mucha o se emparenta con el sentido este de formación continua, de En- aprendizaje continuo. exactamente, es una educación para toda la vida. Es que hoy el estudiante que llega a la escuela es un estudiante que ya no es un niño que hoy es biológico, pero que también es digital. Hoy el niño que no llega a la escuela es un niño que ya aprende no solo en la Mm, escuela, porque aprende mediante su móvil, mediante su movilidad en todo momento y en cada espacio. Y a veces incluso cuando más aprende es cuando no está con las cortapisas que le pone la escuela. Hoy el niño que nos llega a la escuela nos llega con la necesidad de vivir en un mundo que todavía no existe. Porque la incertidumbre es un rasgo característico de nuestra época y el libro trata de ayudar a los docentes cómo manejar el tema de la incertidumbre en educación y cómo proyectar un modelo educativo que permita el mm. desarrollo precisamente ya no solo de la resiliencia, sino el desarrollo de la antifragilidad en los niños para adaptarse a los posibles escenarios de un mundo que aún no existe. Ahí está la línea y también ahí están los sentidos de infinitud. Esta es una escuela que se va a basar en el concepto de totalidad. Es importante que cuando hablamos de totalidad no estamos hablando de totalitarismo. Totalidad lo estamos hablando como precisamente en el sentido hegeliano que decía de buscar la interrelacionalidad dialéctica entre diferentes aspectos para entender y comprender. Y este capítulo en cuestión del que hablabas, Américo, le podrá permitir a estudiantes de maestrías, doctorado, al maestro de aula en cualquier nivel educativo, desde la educación primaria hasta la educación universitaria, le permitirá encontrar un modelo para desarrollar sus clases en un entorno híbrido, o sea, o de manera híbrida, en lo que le llamamos un entorno ubicuo, donde se mezcla lo físico y lo virtual, pero rompiendo todos los límites y donde no hablamos de TIC, un elemento importante. Nosotros no hablamos de TIC en este libro, porque una de las características de la escuela infinita es que las tecnologías se convierten en invisibles. Se convierten en invisibles porque se convierten ya en algo tan cotidiano, forma tanto parte de nuestra cotidianidad que ya se invisibilizan ante nosotros y lo que estamos buscando precisamente es el desarrollo de una educación que vaya a un nivel superior en este sentido. Bueno, cuéntame cómo lograron, primero, la disponibilidad que va a tener, las editoriales o la editorial que trabajó, cómo va a estar disponible. El libro nosotros realmente tenemos una gratitud enorme con la editorial Pueblo y Educación y es un libro que ha visto la luz en tiempo récord. Muchísimos buenos amigos que nombrar a veces se hace largo, desde el doctor Marcelo Ramírez, rector del CRES, Pablo Freire en México, que tuvo la gentileza de hacer un prólogo muy generoso al libro, hasta eh, la directora de la editorial Pueblo Educación, que puso todo su empeño para que el libro saliera en tiempo récord realmente y pudiera
y pudiera salir. Es un libro que estamos ofertando o que va a salir, ya sale, y es una primicia con ustedes. Realmente, Américo, estamos en el proceso de dar los toques finales para la salida del libro y es la primera entrevista que damos realmente por el libro que va a salir. O sea que es totalmente una primicia lo que tienes en las manos. De hecho, tienes en las manos la edición de prueba, o sea, la impresión de prueba del libro. Nosotros lo vamos a poner en el portal huarpe.com.ar, disponible como está el libro sobre la metodología que nosotros hemos ideado. Todo aquel material que vamos consiguiendo lo ponemos con licencia libre y gratuita para que todo aquel que le interese y que realmente se motive con los esfuerzos que estamos haciendo para poder ayudar al docente a que trabaje en el aula con estos nuevos entornos, nos viene bien y va a estar disponible. Así que muchas gracias, Giovanni. La verdad es que encantado de poder mostrar esta producción que ustedes han tenido, que con el esfuerzo que les ha llevado a hacerlo y por supuesto lograr que lo editen. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, Américo. Y un último detalle, porque además sé que eres un amante de la literatura y demás. Un detalle que le quisiera a los potenciales lectores del libro que lleven. Piensen o recuerden en aquel cuento escrito por Augusto Monterroso en el año 1956, que se ha convertido en un cuento muy famoso y prácticamente todos conocen. Y el cuento que decía, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Imaginen ahora que pensemos con aquel patrón que nos impuso la Bella Durmiente y los cuentos infantiles de dormir durante 100 años y que después alguien nos despierte. Imaginen que el dinosaurio hubiera dormido durante 100 años. Por lo tanto, que en 2056 sea que despierte. Pero ahora sigamos en ese ejercicio, imaginemos un poquito más, imaginemos que el dinosaurio sea la escuela tradicional, esa que hemos conocido, esa a la que fuimos todos, incluso esa en la que muchos de nosotros también hemos dado o damos clase. Imaginemos que esa escuela, que es el dinosaurio que ha estado durmiendo durante 100 años, en el año 2056 se despierte. Imaginemos que no haya decidido cambiar y que cada uno de los docentes que no hayan comprado, que hayan leído el libro o que lo hayan descargado gratuitamente, que es al final nuestra máxima aspiración, que lo lean en acceso abierto, no hayan propiciado que ese dinosaurio, que es la escuela, se haya convertido en una escuela infinita. La pregunta, Américo, para ti, para mí, para nuestros potenciales lectores, ¿existirá aún la escuela? ¿Habrá un mejor mundo posible si no hacemos la transformación hacia una escuela infinita? Eso de tarea para la casa. Muchísimas gracias, Américo, y gracias a nuestros potenciales. Gracias a vos. Bueno, espero poder ofrecerles más entrevistas de este tipo y más material para que los que estamos interesados en el uso de estas nuevas herramientas las tengamos a disponibilidad. Muchas gracias, que nos vemos pronto.